Noches. Buenas noches, maestra. Bienvenidas. Buenas noches. Primero, agradecer a Dios por permitirnos encontrar nuevamente a través de esta plataforma y seguir fortaleciéndonos, ¿no? Estamos continuando con el diplomado, pues ahora nos toca trabajar una de las competencias que de repente es muy poca trabajada con nuestros niños o de repente trabajada de una manera de acuerdo a lo que tenemos conocimiento nosotras y sobre todo, ¿no? Vamos a ver cómo nuestros niños tienen que aprender a producir textos. ¿Me das para compartir, por favor? Cómo nuestros niños tienen que aprender a producir textos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dinámica que nosotros debemos tener en cuenta? Y sobre todo también esos procesos didácticos dentro de la producción. Pero nosotros para producir los textos tenemos que tener el conocimiento también un poquito de la parte disciplinar del área, ¿no es cierto? Y esa parte disciplinar del área es muy importante porque ahí me da incluso mucho insumo, mucha información que debo hacer en toda esa producción de textos en mis estudiantes. Entonces voy a compartir pantalla, quiero que me den por ahí la opción para compartir pantalla, por favor. Está aquí Maestra. con Miss Mari. Eh, Muy bien, vamos a compartir pantalla y vamos a ir analizando, ¿sí? Entonces vamos a trabajar la competencia sobre producción de textos. ¿Qué vamos a abordar en esta oportunidad? Si bien es cierto, vamos a trabajar unos textos argumentativos en relación a la producción. Vamos a trabajar un formato discontinuo. ¿Qué género vamos a trabajar? ¿No? Un aviso publicitario, el afiche. Y vamos a compartir también estrategias. Ojo, estamos trabajando lo que es esta competencia, ¿no? Producción de textos. Entonces, dentro de los formatos, nosotros encontramos en lo que es producción en los textos argumentativos, formatos continuos y discontinuos, ¿verdad? Igual vamos a encontrar distintos géneros, pero en esta oportunidad vamos a trabajar el aviso publicitario de lo que es un afiche. Entonces, para ello vamos a tener en cuenta algunos aspectos sobre esta competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Para ello, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué me habla sobre esta competencia? ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Sí? Porque nos ayuda a nosotros, si bien es cierto, a aplicar distintas estrategias, pero las estrategias que debemos aplicar debemos tener en cuenta que mi estudiante en ese proceso de producción realiza todo un proceso reflexivo para producir textos, porque el estudiante tiene que adecuar ese texto, ¿no? En relación, ¿cuál es su propósito comunicativo? Luego, ¿quién va a ser su destinatario? ¿A quién va a ser dirigido ese texto? Y finalmente también tenemos que acostumbrarle a nuestro estudiante después de esa producción que realice una revisión, ¿no? Sobre ese escrito que ha realizado. ¿Para qué va a realizar esa revisión? Para poder revisar si efectivamente las ideas que ha considerado tiene esa coherencia, son claros, ¿no? Para que el lector del otro lado lo pueda entender al momento que lo lee. Y sobre todo acá el estudiante en producción pone algo muy importante, maestras. Pone esos saberes previos que ha ido adquiriendo en el proceso de todo su proceso de formación. Si nosotros estamos trabajando hoy día para lo que es quinto grado, entonces ya mi estudiante pasó primero, segundo, tercero, cuarto grado con las distintas estrategias que nosotros hemos podido compartir con ellos. Entonces, en quinto grado ya pone aún mayor énfasis con respecto a esos saberes previos. ¿Cómo lo hemos enseñado nosotros a escribir textos? ¿Qué estrategia hemos aplicado con ellos para que puedan producir los textos? Y otro aspecto muy importante que yo voy a considerar que va a poner mi estudiante en práctica es ese sistema alfabético, ¿sí? También voy a considerar en esa producción todo lo que está relacionado a lo que es la ortografía, la gramática, los signos de puntuación, ¿sí? Entonces ahí también a mí me va a permitir ver cuáles son esos logros en relación a esa producción y también cuáles son las limitaciones que tiene mi estudiante. Entonces nosotros debemos aprovechar en desarrollar esta producción de textos en diferentes formatos.
en formato continuo, en formato discontinuo. ¿Por qué el estudiante está al frente de estos tipos de texto? Al momento de lo que nosotros le enseñamos a leer en la competencia lee, ellos leen las distintas tipologías y los distintos formatos. Ya tienen conocimiento, cuál es la estructura de estos formatos. Entonces vamos a ir nosotros a lo que es producción también, teniendo en cuenta los formatos continuos y discontinuos. Y sobre todo vamos a ir desarrollando en esta competencia esa habilidad que ellos deben tener o esa capacidad que ellos deben manejar o dominar dentro de este proceso de escritura, porque es una práctica básicamente que va a ir sellando en él ese aprendizaje, cómo va interiorizando todas las estrategias, todas las metodologías que nosotros le vamos brindando para que ellos puedan construir el sentido de los textos que escriben, ¿no? Y sobre todo, ellos asumen, ¿no?, esa escritura como una práctica social. Entonces a ello debemos llegar. Y para llegar a ello tenemos que movilizar todas las capacidades. ¿Y cuáles son esas capacidades? Que mi estudiante tiene que adecuar el texto a la situación comunicativa. Hay una estrategia para ello, planteando cuál es el propósito, sobre qué va a escribir, ¿no? ¿Quién es su destinatario? ¿Qué formato va a escribir? Todo eso yo lo veo en esta capacidad, adecua el texto a la situación comunicativa. Al momento que ha adecuado el texto, va a avanzar a otro nivel. Ya tiene todo el propósito, ya tiene algunas ideas en relación a la planificación, para quién va a escribir, qué va a escribir, ¿no? ¿Cuál es la estructura? ¿Qué formato va a escribir? Ahora, al momento que ellos empiezan pues a ordenar esas ideas, ¿sí?, que va a ir plasmando, tiene que ser de forma coherente y cohesionada, ¿no? Donde cada idea, dentro de la coherencia, donde cada idea que yo considero en ese párrafo, tiene que tener una secuencia lógica a lo que yo quiero comunicar. Y la cohesión que está relacionado a los conectores tengo que utilizar en esas oraciones que yo voy a considerar para que le dé ese sentido, esa coherencia, ¿no? Y sobre todo, también necesito de la tercera capacidad. Y esta tercera capacidad que me invita a que el estudiante utilice convenciones del lenguaje. ¿Qué cosa quiere decir convenciones del lenguaje escrito? Y todavía dice de forma pertinente, ¿no? Los signos de puntuación, la ortografía, la gramática, en qué momento voy a utilizar el punto y seguido, en qué momento voy a utilizar el punto y coma, ¿sí? Entonces, acá yo necesito utilizar dentro de esa textualización, ya también entra a trabajar todo lo que corresponde a esta textualización, haciendo uso de los signos de puntuación, la ortografía y la gramática. Entonces, estas dos capacidades ya en simultáneo están trabajando. Terminé de escribir, ahora tengo que revisar, ¿sí? Tengo que revisar ese texto. Tengo que revisar la forma, ¿sí? La forma que ha utilizado, qué lenguaje ha utilizado, los términos que ha utilizado son correctos para ese destinatario, el contenido responde al propósito comunicativo. Entonces, acá nosotros tenemos que movilizar. En una producción de texto se movilizan todas las capacidades, todas se movilizan. Yo no puedo dejar ni una. Decir, bueno, yo en esta sesión de aprendizaje voy a trabajar, pero voy a considerar la primera capacidad. Entonces, considera, está escrito en el documento, la primera capacidad. Pero sin embargo, en el desarrollo, yo utilizo y movilizo las otras capacidades, ¿no? Entonces, en una planificación, ¿no?, de una sesión, se considera todas las capacidades. Entonces, ¿cuál es el sentido de esta competencia? Escribe diversos tipos de texto, ¿no?, que usa el lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros utilizando medios escritos y tecnológicos, asumiendo la escritura como una práctica social de manera creativa y responsable.
Entonces, si bien es cierto, esta competencia que me dice, vamos a construir, ¿no?, el sentido de los diversos textos que vamos a producir. Y aún más con esta última época que tenemos a la tecnología, mis estudiantes, si tienen dificultades para leer, porque no hay esa cultura, no hay ese hábito, entonces, ¿cómo está en relación a la producción de textos? Entonces, yo tengo que buscar, ¿no?, la tecnología que me va a ayudar, porque ellos necesitan la tecnología, no porque yo necesito trabajar la tecnología con ellos, porque si es el contexto. Ya nuestros niños están en el siglo XXI, por lo tanto, tengo que buscar otras estrategias para que ellos puedan producir sus textos, porque si no, de lo contrario, nos vamos a sentar solamente en lo que es lápiz y papel, entonces los estudiantes, como no tienen el hábito de producir textos, vamos a tener aún mayor dificultades y vamos a encontrar a la escritura o a la producción de textos como una actividad muy engorrosa, muy complicada, ¿no?, para nuestros estudiantes. Entonces, ahora sí tenemos que ver de qué manera puedo utilizar la tecnología para seguir motivando a mis estudiantes en la producción de textos. Entonces, dentro de las capacidades que nosotros ya conocemos y movilizamos, pues estas capacidades están estrechamente vinculados también a cada uno de los procesos didácticos, ¿sí? Nosotros trabajamos los procesos didácticos, ¿no? El planifica, el textualiza y el revisa, ¿no? Entonces hablamos de los procesos didácticos. Y esos procesos didácticos están inmersos acá en cada una de las capacidades. Si yo movilizo esta capacidad, manejo cada una de las capacidades de producción de textos, también estoy movilizando los procesos didácticos. Y si movilizo solamente procesos didácticos, también implícitamente estoy movilizando las capacidades. Porque ¿qué me dice la de Cuba, el texto a la situación comunicativa? ¿Y qué nos dice también la parte de la planificación, verdad? Entonces acá, en la planificación, que es proceso didáctico, nosotros consideramos el propósito, el destinatario, el tipo de texto, el género que voy a escribir, ¿no? ¿Qué discurso voy a considerar dentro de esa producción? ¿Qué registro? ¿Sí? Entonces, también lo encontramos dentro del ADQ. Entonces, acá trabajamos lo que es la textualización y también está relacionado a la primera capacidad, el ADQ. Ahora me voy a la segunda capacidad, perdón, a la planificación. La primera está respondiendo a la planificación. Ahora me voy a la segunda capacidad, que es la textualización. Un ratito voy a aceptar acá unas maestras. Muy bien. Me voy a la textualización. En la textualización nosotros organizamos las ideas, organizamos los signos utilizamos los signos de puntuación y por lo tanto acá la capacidad 2 y la capacidad 3, ¿no?, responde al proceso didáctico de la textualización. Entonces, en la textualización me dice, ordena lógicamente las ideas, ¿sí?, en torno a un tema para ampliarlas, complementarlas, estableciendo esas relaciones de cohesión entre ellas, utilizando vocabulario pertinente. Estoy organizando mis ideas. Estoy en la parte de la textualización. Y también me dice, usa de forma apropiada los recursos textuales para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. Entonces son las convenciones del lenguaje que acá encontramos la parte de la ortografía, la gramática, ¿sí? Entonces acá los signos de puntuación, ahí vamos a tener en cuenta. Estas dos capacidades responden a la textualización. Ahora nos vamos a la revisión, ¿sí? Y la capacidad 4 también me dice reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto. Entonces, ¿qué me pide? Revisa de manera permanente el contenido y en la revisión, que es el proceso didáctico, nosotros revisamos el contenido, ¿no?, la coherencia, la cohesión, si esos signos o esos conectores se han utilizado correctamente para dar esa coherencia a esas ideas que se ha planteado. También voy a revisar el lenguaje que se ha utilizado
También voy a revisar el formato del texto, qué formato ha utilizado, continuo, discontinuo, mantiene la estructura. Y lo que tengo que revisar es el contenido a ese propósito. También voy a revisar el lenguaje que ha utilizado para ese destinatario. Entonces, capacidades y procesos didácticos de esta competencia escribe están totalmente articuladas, vinculadas y las movilizamos unas a otras. Se necesitan para movilizarse todo ello, ¿ya? Entonces vamos a pasar ahora a los estándares de aprendizaje. Acá en los estándares de aprendizaje, nosotros tenemos en cuenta lo siguiente. Sabemos que las competencias y las capacidades es lo mismo para los estudiantes de inicial, primaria y secundaria, ¿sí? Los estándares de aprendizaje. Entonces, acá también en los estándares nosotros vamos a ver cuáles son esas capacidades, ¿sí? Que nos plantea, que lo vamos a ver de inicial a secundaria, que son las mismas. Y cuando nos entramos al nivel primaria, nosotros ya estamos en el tercero, cuarto y quinto ciclo. Y acá lo vamos a enfatizar cada una de estas capacidades, ¿sí? En el estándar. Entonces, si yo manejo las capacidades, las conozco y las domino, de qué trata cada una de ellas, pues estamos también respondiendo al estándar, ¿sí? Y en el estándar también me dice la primera capacidad adecua. Miren, el tercer ciclo también me dice adecua al propósito, cuarto ciclo adecua al destinatario, en el quinto ciclo también me dice adecua el texto al destinatario, propósito y registro a partir de sus experiencias previas. Y lo que está marcado de repente con otro color, vemos un poquito lo que es la complejidad. Pero tercero, cuarto y quinto ciclo tienen que adecuar al propósito y al destinatario, ¿sí? Siempre porque trabajamos la parte de la planificación. Luego tenemos el organiza y el utiliza convenciones del lenguaje escrito, que también lo tenemos en el estándar. En el tercero, cuarto y quinto ciclo, el organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema, ¿sí? Y, perdón, y también lo vamos a ver en el cuarto ciclo y en el quinto ciclo con un poquito de complejidad, ¿no? Y también nos habla sobre las convenciones del lenguaje, cómo vamos a utilizar, ¿no? Algunos recursos ortográficos básicos para darle claridad, ¿no? Utiliza recursos ortográficos básicos para darle claridad al sentido de su texto. Miren, es lo mismo que se repite en el tercero y cuarto ciclo. ¿Qué me dice en el quinto ciclo? Lo mismo, con un poquito de complejidad. Perdón, con un poquito de complejidad, ¿no es cierto? Acá también me dice utilizar recursos ortográficos para separar expresiones, ideas y párrafos con la intención de darle claridad al sentido de su texto. ¿Qué me pide la cuarta capacidad? Reflexiona y evalúa. ¿Y qué podemos observar en el tercero, cuarto y quinto ciclo? También me pide que reflexione, ¿no? Reflexiona sobre las ideas más importantes en el texto. Acá también me pide que reflexione sobre la coherencia y la cohesión. Acá me pide que reflexione y evalúe de manera permanente la coherencia y cohesión de las ideas en el texto. En conclusión, tanto el tercero, cuarto y quinto ciclo tiene que reflexionar sobre las ideas más importantes, ¿no?, que han podido considerar en esa producción de texto. Vamos a encontrarle un poquito de complejidad, sí, porque recuerda que estamos trabajando en el tercer ciclo, primero y segundo, en el cuarto ciclo, ¿no? Estamos trabajando tercero y cuarto, y en el quinto ciclo, quinto y sexto de primaria. Entonces va a haber algunas diferencias, alguna complejidad,
¿no? De un estándar a otro, porque acá estamos cerrando lo que es el ciclo, ¿cierto? Entonces, pero acá lo que tenemos que enfatizar es lo siguiente. Las capacidades están impregnadas en el estándar está impregnada en las capacidades. Entonces, hay esa relación. Entonces, cuando uno dice, trabajen, por favor, apuntando al estándar, porque a los niños se le evalúa el estándar, si te has manejado muy bien procesos didácticos, has manejado muy bien las capacidades, tienes conocimiento de ello, pues estás atendiendo al estándar, ¿sí? Entonces, solamente haciendo este análisis, nosotros podemos darnos cuenta que trabajando y conociendo los procesos didácticos, ¿no? En la producción de textos, yo estoy respondiendo también al estándar y por lo tanto pueden evaluar a mis estudiantes en producción de textos porque sí he trabajado, ¿no? Respondiendo a lo que me pide el estándar en cada ciclo. Y aún más cuando nos vamos a lo que es la sesión de aprendizaje, ya nosotros tenemos ya mayor información con respecto a los desempeños. Y también acá nosotros, si hablamos de la competencia, las capacidades que las tenemos acá, y están pintadas las 4 capacidades con distintos colores, y acá encontramos el estándar, y lo hemos podido pintar del mismo color, el adecua, que es la primera capacidad, al adecua al texto, al destinatario, del mismo color, porque esta capacidad también la encuentro en el estándar. El organiza, la capacidad también la encuentro en el estándar, organiza y desarrolla lógicamente. Él utiliza convenciones del lenguaje, también la encuentro en el estándar. Y reflexiona y evalúa, también la encontramos en el estándar. Ahora, quiero seguir haciendo un análisis más profundo. Me voy a los desempeños. Y los desempeños también se desprende del estándar, ¿sí? Y está articulado y respondiendo también a las capacidades. El adecua, acá ya tengo el adecua, el texto a la situación comunicativa, pero acá en el desempeño ya lo tengo más específico, ¿entiende? Más específico. De tal manera que ya a mí me da mayor información. ¿A qué me dice? Solamente no se queda como me plantea acá la capacidad, adecua el texto a la situación comunicativa. En el desempeño me la describe mucho más práctico, más fácil, más entendible. Entonces dice, adecua el texto a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el destinatario y las características más comunes del tipo textual. Luego, ¿qué hace? Distingue el registro formal e informal. Cuando me habla de registro formal e informal, se refiere al lenguaje que voy a utilizar, dependiendo del destinatario. Si es para un amigo, pues yo puedo escribir de repente a un lenguaje informal diciendo, hola amigazo, ¿cómo estás? Yo por este lugar estoy chévere, compartiendo con toda mi familia, ¿no? Es un lenguaje informal. Pero mi destinatario es un amigo, ¿no? Que es mi mejor amigo. Pero si yo tengo un destinatario que es a una autoridad del que yo quiero recibir, de repente presentar una solicitud sobre una donación de árboles, entonces ese lenguaje para esa autoridad va a ser distinto. El formato que voy a utilizar en ese texto, si es una solicitud, tiene que tener, ¿no?, las características o la estructura de esa solicitud. Y dentro del pedido, del propósito, tiene que estar planteado qué es lo que necesito que me donen. Y el lenguaje va a ser formal, ¿no? Formal porque es para una autoridad. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando analizamos. Entonces ya me da más específico para poder hacer esa diferencia. Igual en la segunda capacidad, en la tercera, perdón, desempeño, en el cuarto desempeño, ¿sí? Entonces acá también nosotros podemos encontrar que nosotros tenemos un desempeño para la primera capacidad, un desempeño para la segunda capacidad, un desempeño para la tercera capacidad y tenemos 2 desempeños para el reflexiona y evalúa. Tengo el revisa y tengo el explica, ¿no? Estos 2 desempeños para la cuarta capacidad. Entonces, como ustedes pueden observar, capacidades, estándares y desempeños también están articulados. Vamos a ver la gradualidad, ¿no? Acá solamente he considerado de segundo, tercero, cuarto y quinto grado.
La gradualidad en relación a la complejidad, ¿no? Tanto segundo grado, primero y segundo grado son similares, ¿no? Tercero y cuarto grado, vamos viendo ahí simplemente está señalado de colores rojo, verde, amarillo, para ver la complejidad de un grado a otro, ¿ya? Entonces, de un grado a otro. Y no tan, vamos a decir, una complejidad donde requiere mayor esfuerzo, no, simplemente le da una complejidad planteándole un poco más, ¿no? De actividad, vamos a decirle, o de razonamiento en relación a un previo aprendizaje que tuvo en tercer grado. Ya vamos afirmando aún más. Por eso que nosotros trabajamos, lo recomendable es que una maestra trabaje el ciclo completo. Trabaje primer grado y pase a segundo grado, porque mi maestra sabe cómo quedó Juancito en el primer grado y tiene el segundo grado para poder de repente seguir fortaleciendo a Juancito, ¿no? Igual en tercer grado. Mi maestra de tercer grado sabe cómo quedó María, ¿no? En el tercer grado, que ahora en el cuarto grado va a complementar con María, ¿no? Y recién en el cuarto grado yo voy a determinar si mi alumna logró, ¿no? Las competencias del ciclo. Y ahí voy a determinar si esta niña se requiere quedarse en cuarto grado o va a pasar a quinto grado, porque ya en quinto grado vamos a ver un poquito de mayor complejidad, ¿cierto? Entonces, eso es el propósito de trabajar por ciclos. Entonces, como nosotros estamos trabajando una información sobre esta competencia, escribe, entonces nosotros encontramos distintos autores que nos habla sobre el texto, ¿sí? Y sobre todo, teniendo en cuenta que esta competencia requiere de todo un proceso cognitivo, de toda una organización de ideas para poder hilar, ¿no? Lógicamente, sin contradicciones, porque eso me pide la producción de textos. Lógicamente es cuando yo escribo sobre un determinado tema, en un primer párrafo considero de repente el origen, ¿no? De una especie X, y en el segundo párrafo tiene que ir ampliándose la información sobre esa especie. En el tercer párrafo, de repente, algunos avances científicos en relación a esa especie, cuáles son los beneficios y todo lo demás, ¿no? Y finalmente llegaremos a una conclusión. Entonces dice, para escribir un texto, ¿ya? Necesitamos nosotros, eh, sobre todo, manejar información. Yo no puedo escribir un texto sin antes no haya investigado sobre ese determinado tema. Entonces, cuando nosotros mandamos a escribir un texto a los estudiantes, la producción de textos, ¿por qué mis niños se quedan entrampados? Porque no tienen información previa. ¿Y cuál es la estrategia? La estrategia es, como nosotros trabajamos distintas áreas, vamos a trabajar, vamos a decir, a ver, sobre las características de las especies que están en peligro de extinción, ¿no? Cómo podemos de repente abordar o sensibilizar a la gente que cuide el ambiente y todo lo demás. Entonces yo debo brindarlos con ellos cuando trabajo lo que es la oralidad, debo trabajar un texto donde está relacionado a los animales en peligro de extinción. Me voy a ciencia y tecnología y hacemos temas sobre los animales en peligro de extinción. Me voy a personal y trabajo de qué manera podemos nosotros cuidar nuestros espacios para seguir protegiendo a las especies que tenemos, ¿no? En nuestro ecosistema. Entonces ya mi estudiante tiene esa información. Y cuando me voy a la producción, le diré, recuerdan el texto que trabajamos, pueden sacar su cuaderno de comunicación, pueden sacar su cuaderno de ciencia, puedan sacar su cuaderno de personal, donde hemos trabajado información. Ahora yo quiero que ustedes con esa información me trabajen una infografía, me trabajen de repente un afiche o una pancarta, ¿no? Donde me van a brindar recomendaciones para cuidar el ecosistema, para conservar o preservar estos animales que están en peligro de extinción. El estudiante lo va a hacer porque va a jalar ideas, ¿no? Tiene información que han ido trabajando con ustedes en las otras áreas o en la área de comunicación, en la competencia lee,
de tal manera que ello, como hay información, el estudiante va a presentar el texto. Pero si yo me voy de frente a hacerle que el estudiante me produzca, también hay otra estrategia. La estrategia es de que tienes que llevar textos en relación al propósito para que el estudiante pueda leer en ese momento y pueda sacar información. ¿Ya? Entonces hay dos formas de trabajar, pero el estudiante tiene que tener información previa a lo que tú le vas a mandar a escribir. Entonces, tal como me dice Casani, ¿no? Texto significa cualquier manifestación verbal y completa que se produzca en una comunicación. Pueden ser orales o escritos, ¿ya? ¿Para qué? Para que el estudiante pueda escribir textos, ya sean textos largos o textos cortos. Y también nos dice Jori Servet, texto es la forma primaria de organizar en la que se manifiesta el lenguaje humano. ¿Cuál es esa habilidad? O vamos a decir acá también me permite, como lo dice la misma competencia, ¿cuál es el nivel de producción de texto de mi estudiante? Unos pueden escribir, ¿no? De repente hilando sus ideas, que se entiende, se comprende. Otros niños de repente no tienen la misma capacidad o la misma habilidad de producir textos. Entonces, ¿cómo se comunica mi estudiante? ¿Cómo es cuando participe en clase? ¿Cómo son sus respuestas a raíz de las preguntas que yo planteo en lo que es la competencia de lee? También eso repercute mucho en lo que es la escritura. Si aquel estudiante tiene respuestas muy escuetas, tiene respuestas que no responde a la pregunta, entonces en la producción de textos va a tener mucha dificultad. Y si trabajo lo que son textos orales, la competencia de oralidad y el estudiante al momento que me va a comentar no retiene la información, me repite de repente una línea o dos, tres palabras que dice el texto y más, y ahí se quedó porque ya no tiene mayor información, también va a presentar dificultades en la producción de textos. Entonces, esta competencia necesita, ¿no?, de mucho insumo y estrategias para nosotros desarrollar en ellos esta competencia de escribir. Si no trabajo estrategias, el niño, créeme, no es, vamos a decir, que estás trabajando con niños, no estás trabajando con adultos. Si a nosotros como adultos nos cuesta escribir, si no, imagínate, si tuviéramos bien desarrollado esa competencia de escribe, ya cuántos de nosotros estaríamos escribiendo de repente nuestros libros, ¿no? Y dice, para poder escribir nuestros libros también, o esos autores que han escrito libros, son aquellos que también han leído, ¿no? Entonces, tiene que haber una competencia, el desarrollo de una competencia jala a la otra competencia. Entonces, en una producción de textos, sí necesito aplicar estrategias en cada uno de los procesos didácticos para darle de repente información a mi estudiante y ellos puedan organizarla, la puedan parafrasear, puedan extraer ideas y ya mi estudiante tiene insumo para producir su texto. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir trabajando en distintos autores que nos habla sobre la producción de textos y nos vamos a quedar con lo que nos dice el Ministerio de Educación. Escribir es una competencia comunicativa que se realiza en situaciones concretas y con propósitos claros. O sea, yo no puedo mandar a escribir a nuestros niños si no planteo una actividad concreta y sobre qué vamos a escribir, ¿no? Y también me dice que hay que crearle la necesidad a nuestros estudiantes para que puedan escribir textos. ¿Y cuál es esa necesidad que podemos crear a nuestros estudiantes para que escriban textos? Cuando se quiere quejar de repente de algún compañero para los primeros grados. No quiero que me lo digas de manera oral, quiero que me lo escribas y trabajar de repente un cuaderno viajero sobre todo lo que son las reclamaciones y puedo ponerle un nombre. Y ahí que haga la reclamación sobre este compañero que le está molestando y que me lo presente. Y luego eso de ahí también me sirve para qué, para el momento de que yo tenga la reunión con los padres de familia, comunicar también al padre de familia. Mira, acá tengo cuaderno de reclamaciones y Juancito repite en varias hojas porque Juancito aún le falta trabajar la parte emocional, la parte conductual. Entonces ya tengo información para poder ir trabajando. Y te ayuda también a mejorar las conductas de los
estudiantes. Entonces, de alguna de otra manera vas trabajando paralelamente muchos aspectos con relación a la producción de textos. Entonces, es un aspecto muy importante. Es complejo la producción de textos. No es nada fácil para el ser humano. Y aún para nuestros estudiantes es complejo, porque es ordenar todas esas ideas de manera coherente. Entonces, escribir es comunicar un mensaje. Escribir es un proceso que requiere de varias etapas. Primero, lo que es la planificación, la textualización y la revisión. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en esa producción de textos? ¿Qué debemos respetar? La ortografía, que me habla de la capacidad, de una de las capacidades, el uso léxico, ¿sí? El arreglo sintáctico, la organización textual, que corresponda a un contexto determinado. Entonces, para ello, ¿qué debo trabajar? Tengo que autorregular el trabajo. ¿Cómo va a autorregular el trabajo mi estudiante? Cuando lee lo que ha escrito. ¿Mm? Ahí también tenemos que tener en cuenta, cuando el estudiante termina de producir su texto, ya traen y te pide que lo revises, ¿verdad? Y tú cuando empiezas a leer, encuentras una inconsistencia, ¿no? O de repente no hay no se comprende el texto porque le faltó algunas ideas. Entonces, antes de revisarlo, yo tengo que decir al estudiante, necesito que lo vuelvas a leer. Ahí en tu texto no visualizo, ¿no? Los signos de puntuación. A ver, vuélvelo a leer. Ve que algunas palabras te faltan. A ver si tú lo entiendes, lo que estás leyendo. Y piensa si la otra persona que lo va a leer va a entender tu texto. Entonces ahí el estudiante va a leer y se va a dar cuenta que le falta de repente algunas ideas, porque a veces tenemos las ideas en la cabeza y al momento de escribir creemos que lo hemos escrito, pero cuando yo vuelvo a leer, que es una estrategia fundamental para que el estudiante pueda mejorar ese texto, entonces se va a dar cuenta qué es lo que le falta, ¿no? Entonces acá, pero producir texto también desarrolla mucho la creatividad, ¿sí? Acá es original el texto que va a producir el estudiante porque él es el autor. También le permite a que organice sus ideas y saber incluso él qué va a colocar primero, segundo, tercero. Hay toda una jerarquía para poder trabajar. Que utilicen el lenguaje que ellos, ¿no? Dominan para que pueda comprender el público y por lo tanto también tienen que adecuar esas ideas a ese propósito comunicativo. Entonces, esos son los aspectos que nosotros debemos corregir o tener en cuenta dentro de esa producción de nuestros estudiantes. Y para ello, dice, ¿cuáles son esos espacios que debe tener mi estudiante? ¿Qué qué debo considerar para que ellos puedan producir su texto? El espacio, hay que crearle situaciones a nuestros niños, hay que estimular a nuestros niños a ese lenguaje escrito, ¿sí? Hay que presentarle ejemplos, ojo, yo quiero escribir poemas, entonces yo debo presentarle un poema, es una estrategia, y podemos trabajar la estrategia. Escribo mi poema prestándome de otro poema, ¿no? Entonces yo puedo jalar algunas ideas de un poema y cambiarlo de repente a un sinónimo para que ellos puedan producir su texto. Y ellos ya son los autores, ¿no? Entonces, igual tenemos que ir estimulando desde un inicio del aprendizaje, desde la planificación para que ellos puedan tomar en cuenta, ¿no? Esa planificación en relación al propósito y puedan hilar sus ideas para que produzcan textos. ¿Qué pueden producir nuestros niños? Todos estos tipos de textos. Hay que producir textos cuando queremos que ellos interactúen con ellos mismos, ¿no? Con sus pares, con sus compañeros. Muy bien, vamos a trabajar al amigo secreto, hazle una carta, vamos a trabajar de repente por ser el día de la amistad, una carta a mi compañero, hay que hacer nuestras invitaciones y en nuestros cumpleaños, pues hay que buscarle, de repente en arte yo puedo trabajar lo que son tarjetas de invitación y que ellos trabajen sus propias tarjetas de invitación, ¿no? Igual, en relación a qué cosa queremos preparar. ¿Qué sabes preparar? A ver, con tu mamá vas a investigar el plato favorito y vas a hacerme una receta.
¿Qué sé armar? Hay niños que saben hacer origami. Entonces, ¿cómo quiero que tú me enseñes origami? Escríbeme. Escribe porque yo no sé, yo no quiero que me cuentes, no, yo quiero que tú lo escribas, yo mirando paso por paso lo que has escrito, yo tengo que elaborar. Vamos a hacer noticias, una sesión de noticias, vamos a hacer entrevistas. Y para hacer entrevistas, ¿qué necesitamos? Escribir preguntas. Vamos a hacer avisos para que los niños reciclen las botellas, las envolturas, los plásticos. Vamos a hacer anuncios para el uso correcto de los servicios higiénicos. Vamos a hacer afiches, vamos a hacer infografía. Entonces, yo tengo que buscarle a todos estos textos, tengo que buscarle una necesidad y los niños lo van a hacer. ¿Cuándo van a hacer afiches, infografía? ¿Cuándo van a hacer avisos, entrevistas, noticias? Porque yo debo trabajar esto cuando estoy en la competencia de ley, ¿no? Para que ellos puedan tener mayor información. Y cuando estoy en la planificación, tengo que enseñarle a los niños modelos de afiches, modelos de infografía, para que se guíen de ese modelo y ellos puedan hacer su infografía, su afiche, su noticia en relación al tema o al propósito que hemos planteado. Igual, vamos a hacer los cuadros de responsabilidades, elaboren su horario, ¿no? La participación del trabajo en equipo, hagan un plan de vida, escribe tu meta, ¿cuál es tu meta? ¿No? Entonces, ahí que estás creándole necesidad para que ellos puedan producir textos. Entonces, escribir es producir mensajes a través de diversos tipos de textos en función de una necesidad o propósito para un determinado destinatario. En situaciones reales, ¿ya? Y sobre todo, yo quiero que haya una finalidad, ¿no? Para que mi estudiante pueda producir ese texto. Ahora, para que ellos puedan escribir estos textos, también yo tengo que trabajar estrategias, ¿de acuerdo? Quiero trabajar una descripción. Yo puedo traer una imagen. A ver, vamos a traer una imagen de varios animalitos. Y yo tengo que ayudarle con las preguntas a los niños menores, a los niños ya de quinto o sexto grado fácilmente lo van a hacer de la descripción, ¿no? ¿Qué observas? ¿No? Cómo está cubierto su cuerpo, de qué se alimenta, cómo se desplaza. Entonces, con preguntas yo puedo ayudar para que ellos puedan de repente hacer una pequeña descripción, ¿no? En esa producción. Pero hay que plantearles situaciones reales. Yo no puedo traer de repente alguna información, alguna imagen que ellos no conocen. Para ello, de repente, previamente lo he podido leer o he podido ver acerca de esa imagen, si voy a traer de repente un animal que no es del Perú, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿Cómo se alimenta? ¿Cuál es su periodo de vida? ¿Cómo se reproducen? Entonces, imagínate que traigo un ave que tantísimas aves que muchas no hemos terminado de conocerlas todas, ¿no? Entonces hay que traer insumos que verdaderamente ayude, que conozca sobre todo mi estudiante. Esas son situaciones reales, que conozca. Descríbeme sobre la vecina que vive a 5 cuadras. ¿Quién será la vecina? ¿Cuántas vecinas hay? Entonces no es una situación real. Descríbeme a tu mamá, descríbeme a tu hermano, descríbeme a tu papá, descríbeme a tu mensaje, a tu mascota. Esas son situaciones reales. Y el estudiante va a poder describirlo porque ellos lo conocen, sabe cómo son, qué características tiene. Entonces tiene información, tiene saberes previos y va a poder plasmarlo en su producción de textos. ¿Sí? Entonces eso tenemos que ver. Entonces acá tenemos los procesos didácticos, tal como nos plantea Daniel Casani, la planificación, la textualización y la revisión, que está, dice, articulado a las capacidades, porque en la planificación también me pide cuál es el propósito, quién es, a qué destinatario, ¿sí? ¿Qué lenguaje voy a escribir? ¿Un lenguaje formal, informal? ¿Qué tipo de texto voy a escribir? ¿Sí? Luego también, de acuerdo al propósito, ¿quién es mi destinatario? Y eso también lo dice las capacidades, ¿verdad? Y en la textualización, ¿qué me dice? Escribe su texto teniendo en cuenta que la planificación, porque en la planificación dice qué texto voy a escribir, qué voy a hablar, sobre qué voy a hablar, qué características debe tener mi texto. Entonces, teniendo en cuenta esa buena planificación, vamos a poder, ¿no? Textualizar. Y sobre todo acá dentro de la planificación que dice,
organiza la información de acuerdo a la estructura del texto. Y el organiza la información, acá yo ya le brindé información al estudiante. Acá mi estudiante que dice, organiza la información, ya ha extraído algunas ideas de la información que he brindado a los equipos, para que luego ellos se vayan a la textualización. Y finalmente, revisa el texto, ¿sí? Su redacción. ¿Y para qué vamos a revisar? Para que el niño vuelva de repente a corregir ese texto, a aumentar algunas ideas, para que vaya mejorando el texto. Entonces, ahora sí queda claro el día de hoy que capacidades con procesos didácticos están completamente articulados. Y dicen lo mismo, ¿cierto? Dicen lo mismo. Entonces, acá dentro de la planificación, para no olvidarnos, ya establecemos lo que es un propósito, un destinatario, hay un tema de por medio, tenemos que organizar todo el texto, incluso qué recursos lingüísticos vamos a utilizar, ¿ya? Y acá también dentro de la planificación, organización de texto es cuando yo brindo información para que ellos puedan organizar el texto. Acá en todo lo que es planificación, por eso dice, una buena planificación me va a permitir hacer una buena textualización. Entonces, ¿cuál es la principal estructura que debemos tener cuando planificamos? ¿Ya? ¿Cuál es ese plan de escritura? ¿Qué escribir? ¿A quién y para qué? ¿No? Entonces, muy importante esto de acá cuando estamos en la planificación. Claro que hay muchas formas de trabajar lo que es la planificación, pero dice, a mayor preguntas claras en relación a mi propósito, me va a permitir a jalar mayor insumo, mayor información para irme a la textualización. ¿A quién o quién está dirigido el texto? ¿Para qué lo van a escribir? ¿No? ¿Qué tipo de texto? ¿No? ¿Qué será nuestro texto? ¿Un cuento? ¿Una carta? Entonces acá ya estoy determinando qué va a ser, ¿no? ¿Qué caracteriza a este tipo de texto? ¿Cómo empieza? ¿Cómo es? ¿Qué partes tiene? La estructura del texto, ya lo estamos determinando. ¿Cuál es el plan de escritura? ¿Conocemos a la persona que le vamos a escribir? ¿Mm? Entonces acá eligen si escriben en primera persona o tercera persona. ¿Qué vamos a decir primero? ¿Qué diremos después? ¿Mm? Entonces acá ya mi estudiante vamos a tener mayor información para producir el texto. En relación a la textualización, ya básicamente acá ya viene todo lo que es producir el discurso de acuerdo a lo planificado. Ya básicamente implica qué cosa, la redacción del texto con lo que se ha definido en el plan de escritura, ¿sí? Y acá nosotros como maestro, ¿qué hacemos? Ayudamos a que los niños aprendan pues a tomar esas decisiones y cómo enlazar esas ideas, unas ideas con otra. Ayudamos incluso de repente dentro de ese acompañamiento para que ellos puedan ir eligiendo las palabras de acuerdo al tipo de texto, al tema, al destinatario, quienes lo van a leer, ¿no? Entonces, ese acompañamiento nosotros vamos a brindar esos alcances. Ahora, acá, ¿qué vamos a tener en cuenta? En esa textualización vamos a tener en cuenta la coherencia. Cómo está organizadas las ideas de manera lógica en torno al tema. La cohesión. Cómo ha utilizado esos diversos conectores. ¿Sí? Esos conectores donde ha permitido ordenar las ideas. Cómo ha utilizado esos recursos ortográficos. Cómo ha utilizado la puntuación y la acentuación. Todo eso tenemos que considerarlo dentro de la textualización. Ahora, me voy a la revisión. En la revisión dice hay dos procesos. Uno de los procesos es la lectura del texto para identificar la presencia de errores, vacíos, incoherencia. ¿Sí? Primero vamos a leer. Responde al propósito, errores, vacíos. De repente hablamos de un tema y nada dice el texto. Las ideas de repente que son incoherentes a lo que se ha planteado en el propósito. Luego, ¿qué voy a tener en cuenta? La reedición del texto, la nueva versión, ¿sí?
en relación a esa revisión que se ha hecho, para que ellos puedan corregir esos errores detectados, para que puedan cambiar de repente algunas ideas o aumentar algunas ideas, incorporar o de repente quitar. Es importante trabajar la revisión, ¿ya? Donde va a permitir al estudiante a volver a hacer la reescritura mejorando su texto. Pero él mismo tiene que darse cuenta. Y recuerde que para sacar una buena producción de textos hay un primer borrador, un segundo borrador, hasta un tercer borrador, ¿verdad? Entonces se toma su tiempo. No es fácil, se toma su tiempo. Entonces en la revisión claramente me dice, revisa la coherencia, la cohesión, los recursos lingüísticos, ortográficos, la semántica y la sintaxis. Claramente eso es lo que tenemos que revisar. Ahora, en la producción de textos, nosotros también vamos a identificar a nuestros niños en qué nivel de escritura se encuentran nuestros estudiantes. Quinto grado ya está en el nivel, en la hipótesis o en el nivel alfabético, ¿verdad? Y en el nivel alfabético, obviamente, vamos a encontrar de repente muchas faltas de repente de la ortografía, el uso incorrecto de los signos de puntuación, pero ya dice, eso se mejora en el proceso de que mis estudiantes a mayor lectura, a mayor práctica con respecto a la escritura, ¿no? Ellos van a ir mejorando. Y la única forma de mejorar la ortografía, la gramática, ¿no? Es a través de la lectura. Entonces, eso vamos a encontrar, sí, en nuestros estudiantes de quinto y sexto grado. Muchas dificultades en relación a las normas ortográficas. Entonces, vamos a trabajar un texto, ¿ya? Relacionado a una de las tipologías que es los textos argumentativos. Y sabemos que estos textos argumentativos encontramos en diversas actividades que realizamos nosotros, ¿no? ¿Cuándo estamos argumentando? Cuando nos vamos, dice, a un trabajo. Cuando argumentamos, cuando estamos en un juicio. Cuando argumentamos en una conversación espontánea. Hoy que estamos ya cerrando el año, ¿cuánta conversación espontánea se realiza en el colegio? Están argumentando sobre la Navidad, están argumentando sobre su chocolatada, están argumentando sobre de repente algún evento importante que han realizado en estos últimos días. Igual se argumenta en relación a un afiche publicitario, ¿no? ¿Cuántos afiches publicitarios tenemos en los medios de comunicación? Tenemos de repente por las redes sociales y también podemos argumentar sobre ese afiche publicitario. Entonces, cuando trabajamos de estos textos argumentativos, nosotros tenemos en cuenta que es un tipo de discurso, ¿no? Se trabaja dentro de una práctica social, hay un modo de razonamiento al momento que argumentamos. ¿Y para qué sirven estos textos argumentativos? Para convencer, para persuadir, también sirve para refutar o disuadir algún tema que no estoy de acuerdo yo, ¿no? Pero dice, dentro de esta argumentación, lo que nosotros debemos tener en cuenta es para yo convencer, tengo que hacer valer mi opinión, mi juicio acerca de ese tema determinado. ¿Y cómo voy a hacer valer? Con buenas razones. Es la única forma de que yo puedo convencer, ¿no? A nuestros interlocutores. Entonces, esas razones que yo planteo para poder argumentar y persuadir o convencer, básicamente va a depender mucho qué tanto domino ese tema determinado para yo poder plantear buenas razones y poder convencer, ¿ya? Eso es una de las características de la argumentación. Por lo tanto, siempre se va a evidenciar estos tipos de escenarios cuando nosotros queremos argumentar. ¿Qué sé sobre esa entrevista de trabajo? ¿Qué sé sobre ese juicio? ¿Cómo puedo yo argumentar para salir libre o de repente para poder aclarar algunos temas? ¿Qué sé sobre ese tema espontáneo que salió en el momento? ¿Qué sé sobre ese aviso publicitario? Si yo tengo buena información
tengo conocimiento, pues voy a poder plantear buenas razones para poder persuadir. ¿De acuerdo? Entonces, un texto argumentativo tiene una función: persuadir, convencer, aconsejar, sugerir. ¿Ya? También tiene un punto muy importante que dice aducir, alegar, poner argumentos, saber discutir, dice. Y sobre todo, estos argumentos tienen que darse en la base del convencimiento, del razonamiento, de la persuasión, de la demostración y del conocimiento humano. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta con respecto a la argumentación. Y los textos argumentativos los encontramos en distintos géneros: artículo de opinión, ensayos, anuncios publicitarios, debates, editoriales, reclamaciones, en relación a que puedo aplicar una carta, y discursos. Entonces acá tengo varios géneros que yo puedo trabajar en relación a esta tipología argumentativa. Y también lo vamos a encontrar en formatos continuos, múltiplos, discontinuos. Entonces acá tenemos un texto que vamos a trabajar el día de hoy sobre el afiche, ¿sí? El agua y salud, un brindis por la vida. Tenemos este afiche. ¿Cuál es el propósito de este afiche? Cada uno de estos afiches que nosotros podemos observar, hay una persona, hay un autor de por medio, ¿sí? Y también el autor elaboró este afiche con un propósito. Todos los autoafiches, todo texto tiene un propósito. Tenemos acá otro afiche. Solo pido que juegues a la lotería de la Cruz Roja, ¿no? Y hay toda una presentación. Alto al trabajo infantil. Cada uno tiene sus propias características, pero tiene un propósito. El autor pensó, ¿no?, elaborar de esta manera porque la ficha tiene un propósito, ¿no? Convencer, persuadir. Y vamos a ver de qué manera cada uno de estos afiches te han persuadido. ¿Te ha convencido? ¿Ha persuadido en ti? ¿No? Entonces, agua y salud, un brindis por la vida, ¿sí? Agua y salud. Tiene razón el afiche. Es lo correcto lo que dice, ¿no? Entonces va a persuadir. ¿De qué tanto va a persuadir? Y sobre todo acá tenemos un afiche donde tiene que ver mucho con los valores, ¿cierto? Acá solo pido que juegues, ¿ah? Cruz Roja, también hay un propósito de por medio. Está haciendo que juguemos porque quieren recaudar fondos, ¿no?, para la Cruz Roja. Alto al trabajo infantil. Sí, pues demasiado abuso con los menores que constantemente salen a vender, ¿no? Y se están exponiendo al peligro. Sí, tiene un propósito, está convenciendo, está persuadiendo. Y dentro de los afiches que vamos a ir trabajando, si bien es cierto, son anuncios o avisos publicitarios de gran formato. Normalmente, dice, tiene con fines comerciales, pero también pueden ser educativos o formativos. Y acá ustedes tienen, cuando hablamos de afiche, hablamos de los afiches publicitarios, que vienen a ser los afiches comerciales, y también me dice afiches educativos o formativos. Y acá tenemos un afiche. Están en tus manos. Mira la imagen que pone. Están en tus manos. La planta lucha contra la desaparición de áreas verdes y la contaminación del medio ambiente. Amigos de la naturaleza. ¿Será un afiche publicitario o será un afiche con fines comerciales o será un afiche educativo o formativo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tendrá fines comerciales o educativos? Entonces acá no me está vendiendo nada, ¿verdad? Acá está persuadiendo a cada uno de nosotros a cuidar
las áreas verdes, ¿sí? Por lo tanto, está implícito los valores. Los valores. Como tal, es un afiche educativo, es un afiche formativo. Entonces, el contenido del afiche me hace ver de que hay un propósito. El propósito es persuadir a cada uno de nosotros a cuidar las áreas verdes. Dice, está en nuestras manos, tú lo puedes hacer, tú lo puedes cuidar, puedes hacer muchas acciones positivas para cuidar ello, ¿no? Entonces, me invita no solamente en mi espacio, sino en cualquier espacio donde yo me encuentre. Tengo que colaborar con cuidar o luchar, ¿no? Sobre esas áreas verdes, a que no se destruya más. Entonces, un afiche, un texto literario que me va a ayudar a persuadir, ¿de acuerdo? ¿Cuál es su objetivo? Convencer al público de una determinada idea. Deja tu huella y salva el planeta. ¿Será un afiche con fines comerciales o educativos? Educativo, ¿verdad? Entonces dice, salve el planeta, valores implícito, ¿sí? Acciones para hacer, muchas, para salvar nuestro planeta. Y acá nos habla de las plantas, cuide el agua, ahorra, dice, la energía, no recicla. Mira, cuántas acciones. Este afiche está hecho con propósito educativo, persuadir a cada uno de nosotros a ahorrar la energía, a cuidar el agua, a reciclar todo lo que tenemos. Igual, plante un árbol. ¿Cuántos de ustedes han plantado un árbol? ¿Mm? ¿Quién puede decir con ese orgullo, decir, yo tengo un árbol en un parque cerca de mi casa? ¿Quién plantó un árbol? Estamos haciendo algo, dice, deja huellas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos reciclando? Entonces, la importancia de los afiches, ¿ya? Si bien es cierto, se utiliza para todo. Ahora las empresas la utilizan con más ganas, pero las empresas la utilizan con fines comerciales, ¿sí? Y eso es lo que sale más. Dice que ahora la publicidad está en relación a lo que son los afiches y muchas veces estos afiches están en las redes sociales y ahora más utilizan lo que es el TikTok para hacer la venta de sus productos, ¿no? Mira qué tanto está persuadiendo a todo el mundo, vamos a decirlo, ¿no? Entonces tiene un propósito, ¿ya? Todo afiche tiene un propósito. Para captar la atención, mira las imágenes, las letras, cómo lo pone, los tamaños, implica mucho para llamar la atención al público. Los colores también, entonces simplemente tiene una característica estos afiches para poder nosotros persuadir. Recuerda que cada afiche que nosotros encontramos tiene un propósito, quiere persuadir al público sobre un determinado tema, ya sea con fines publicitarios o ya sea con fines educativos. ¿Cuáles son las estrategias para elaborar un afiche? Porque nosotros vamos a trabajar afiches con nuestros niños. Primero, dice, ellos tienen que observar, antes de elaborar el afiche, ellos tienen que observar distintos afiches que se exhiben en el colegio, en las municipalidades, de repente en las tiendas, hay que traer los afiches de las tiendas o pedir a cada niño que traiga para que pues, se pueda compartir. Y se hace un museo de afiche, el antes, ¿no? Y de acuerdo a ello van a ver ellos, ¿no? Cómo se presentó este afiche, de todos los afiches, cuál te impactó más, por qué te impactó más, para que ellos tengan en cuenta cuando elaboran su afiche, ¿sí? Entonces podríamos trabajar en el antes, en la parte de la planificación. En el durante ya estamos en la parte de la textualización. ¿Qué hace el estudiante? Redacta un texto breve que llame la atención al receptor por medio de los recursos expresivos del lenguaje. Precisa el texto de carácter informativo, lugar, día, hora. Elabora, dicen, los contenidos y los analiza. Hace uso de recursos gráficos, diagramas, elementos escritos, gráficos, ¿no? Que resulte todo armónico y organizado. Esto ya estamos viéndolo en la parte de la textualización, ¿no? Entonces, esos son los aspectos que yo debo tener en cuenta. La estructura de un afiche tiene título, ¿no?
palabra o frase corta que se da a conocer, ¿no? De qué va a tratar ese afiche. ¿Qué más me dice? El eslogan, ¿no? Esas frases contienen los afiches como características breves, llamativos. Es todo un resumen, un mensaje que desea transmitir. También en los afiches tenemos imágenes que ayudan a entender la idea principal o mensaje que desea entregar el afiche. ¿Qué más tenemos? Dentro del eslogan hay muchos, mira, puede estar pegado eslogan, imagen, ¿sí? Acá tenemos un afiche donde solamente hay eslogan, imagen y el título que está por acá. Por acá no tenemos otros elementos. Va a depender mucho de la característica que quiere transmitir o quiere informar el autor. Ya hay muchas, no hay un solo modelo de afiche, son distintos. Acá tenemos otro afiche que tiene más características, más elementos, pero también tiene un propósito, ¿no? Tiene un propósito. Acá tenemos eslogan. ¿Qué más tenemos? Imágenes que refuerza el mensaje. Tenemos el texto, tenemos el nombre de la institución, tenemos información, contacto del emisor y también tenemos acá el logo de la institución. Pero hay un propósito de por medio. Lee para imaginar, imagina para crear, ¿no? Trae tu lápiz, tu libro y tu imaginación. Primera feria de escritura y lectura. ¿Quién lo está organizando? También hay una fecha, ¿no? Que está por acá, donde ha considerado, hay un propósito, está invitando a los estudiantes para que vayan a esta feria de escritura y lectura. Tiene un propósito. Existen afiches publicitarios y propagandísticos, como también lo pueden llamar afiches comerciales o afiches educativos, ¿de acuerdo? Entonces, el afiche propagandístico responde a un texto argumentativo, busca convencer al receptor de algo propagandístico. Y el afiche publicitario busca convencer al receptor exclusivamente de que consuma un producto. Y acá tenemos las imágenes, ¿sí? Dentro del propagandístico busca convencer al receptor de algo. La naturaleza no se vende, se defiende. ¿No? Afiche propagandístico o afiche educativo. Valores, ¿sí? Cambio de actitud en las personas. Afiche publicitario o afiche comercial. Convencer al público a consumir un producto. Superburger. ¿Mm? Entonces, el valor que intenta impulsar la propaganda, ¿sí? La propaganda, el primero, puede ser moral, ético o cívico. En otras palabras, apunta a la promoción de aspectos que beneficien a una comunidad específica. Valores, ¿ya? Entonces, el propagandístico. Beneficio de toda una comunidad en específica. Esto es en beneficio de la primera propaganda, es en beneficio para todos, ¿no? No solamente para una comunidad específica. Y acá tenemos cómo es un afiche propagandístico. No a la violencia contra la mujer. ¿Mm? Entonces hay toda una intencionalidad en la imagen, ¿no? Sobre todo se va complementando. Mire cómo está la imagen, qué relación tiene la imagen con el título. Hay un propósito, ¿no? Entonces es un afiche propagandístico. Valores, sí, va convencer acerca de un valor determinado, ¿cierto? Es un afiche propagandístico. Afiches publicitarios. Tenemos acá la imagen. ¿Cuál es el propósito de esta imagen? Tenemos a un león y tenemos el champú. Su propósito publicitario, fines comerciales, convencer para adquirir el producto. Propagandístico, modificar conductas negativas de las personas o mantener aquellas conductas positivas.
Entonces, tipo de publicidad que encontramos. La publicidad comercial, publicidad social o propaganda, ¿sí? Fines comerciales, ¿no? Acá tenemos con fines de cambio de actitud. No fumes, corta por lo sano. Entonces, ambos tienen un propósito. Uno, el interés económico, ¿sí? Y otro tiene el interés social. Entonces, ¿cuál persuade más ahora en la sociedad? ¿Qué persuade más? Ahí también vamos a hacer una pequeña reflexión. Tenemos afiches como folletos publicitarios, panfletos publicitarios, dípticos publicitarios, trípticos publicitarios, que también están dentro de los textos argumentativos, porque cada uno de estos volantes que ustedes ven, de esta publicidad, panfletos, trípticos, tiene un propósito. Hay todo un diseño, imágenes, textos, letras grandes, pequeñas, color, ¿no? Porque tienen un propósito, convencer, persuadir al público. Los carteles también están dentro de los textos argumentativos, tienen un propósito para persuadir al público. Los tipos de afiche que nosotros encontramos y podemos trabajar con nuestros niños tanto en la lectura y en la producción de textos. Afiches políticos, didácticos, sociales, deportivos, ecológicos y publicitarios. Ahora vamos a ir viendo un ejemplo, a ver si se nos ha quedado, ¿de acuerdo? Pueden, por favor, utilizar el chat. ¿Qué dice? Ahora te toca a ti. Vamos a identificar. ¿Esto será un afiche propagandístico o será una publicidad? Los adultos mayores son nuestros mejores guías, para la vida. Cuidemos a quienes nos vieron crecer. Pueden prender su micro o escribir en el chat. ¿Es propagandístico o publicitario? A ver qué dice. A ver, ¿están en la sala, chicas, chicos? ¿Me ayudan? A ver, mi maestra, ¿cómo están? Vamos. Miren, acá tienen el afiche. Es un texto argumentativo, ¿ah? Su propósito es convencer, persuadir, pero estará dentro de la propaganda o dentro de la publicidad. Muy bien, ya me escribió una maestra. ¿No? La maestra dice es publicitario. ¿Será publicitario? A ver, vamos a ver si es el publicitario. Propagandístico, valores, ¿sí? Valores publicitarios con fines comerciales. Todo producto que yo quiero vender es publicitario, con fines lucrativos, ¿sí? Y el propagandístico está relacionado a lo que es a lo ético, a lo moral, los valores, ¿no? En beneficio de toda una comunidad o de toda una colectividad, o de todo un país también. Esto de acá, ¿es propagandístico o publicidad? La B dice, muy bien, es una publicidad con fines comerciales, correcto, muy bien, fines comerciales. Vamos al siguiente. Hay marcas que quedan para siempre, no seas uno más, no manejes si tomas alcohol. ¿Propagandístico o publicidad? Propagandístico, muy bien. Muy bien, pueden abrir su micro, pueden hablar, maestra. Relájense, relájense. Vamos, siguiente. A o B. La B. Muy bien, publicitario, excelente. Su propósito comercial. Muy bien, seguimos. Propagandístico o publicidad. A ver. Mega frambuesa. Publicitario. Publicitario, excelente, muy bien. Siguiente. Trabajo en equipo. Todos tenemos algo valioso que aportar. Propaganda o publicitar. Ah.
A ver. La A. Muy bien. Ahora vamos por acá. Propaganda, valores, ¿verdad? Todos tenemos algo valioso que aportar. Muy bien. Acá tenemos un afiche. Este afiche, de acuerdo a la estructura que tenemos acá, es un texto. Acá lo que quiero recalcar es lo siguiente, maestra. Quiero recalcar lo siguiente. Mira, nosotros hemos visto los afiches y tenemos afiches propagandísticos y tenemos afiches publicitarios, ¿verdad? Pero trabajamos afiches. El contenido me dice que corresponde a los textos argumentativos. Pero también para aclarar, todos los afiches no son argumentativos. Por lo tanto, el contenido va a determinar a qué tipología corresponde este afiche. Acá yo tengo un afiche y esto es sobre las líneas o los paraderos del Metropolitano. Y acá me está haciendo toda la descripción dónde es la estación, ¿no? de esta línea en cada paradero, dónde para. O sea, me está describiendo toda la ruta. Por lo tanto, de acuerdo a la información o al contenido, perdón, esto corresponde a los textos descriptivos, ¿ya? Al texto descriptivo. Ahora, me voy al siguiente afiche. Tenemos el texto expositivo, ¿sí? Porque este afiche, de acuerdo al contenido, ¿sí? Corresponde a la tipología expositiva, a los textos expositivos. Entonces, el contenido me va a determinar cada uno de los afiches a qué tipología corresponde. No todos los afiches son textos argumentativos, ¿ya? El contenido lo va a determinar a qué tipología corresponde. Ahora, nos vamos a otros afiches. Tengo otro afiche acá, el contenido. Un verano saludable con playas limpias y bañistas responsables. ¿A qué tipología corresponde este afiche? ¿Será a un argumentativo, a un descriptivo, a un expositivo? Para ello tenemos que saber el contenido, ¿verdad? ¿Qué más me dicen letras pequeñas? Una gorra y sombrilla, crema protectora, lentes oscuros con protección UV. No arrojes restos de comida o objetos peligrosos en la arena. Usa los tachos, ¿no? Nos habla el contenido, me dice que esto corresponde al texto argumentativo. Tengo otro afiche que me habla del coronavirus y me está dando pasos del cuidado. Un afiche que corresponde a los textos instructivos, ¿no? A la tipología instructiva. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que para yo determinar a qué tipología corresponde la diversidad de afiches que nosotros encontramos en los medios, lo va a determinar el contenido, ¿de acuerdo? El contenido. Entonces tengo que sacarme esa concepción que dice que todos los afiches son argumentativos. No. Va a depender del contenido de los afiches para determinar a qué tipología corresponde cada uno de los afiches. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces pasamos. El texto argumentativo, su propósito es convencer, persuadir. ¿Sí? Eso lo tenemos claro. Pero mira lo que vamos a leer, algo muy importante que nos va a servir a todos y nos va a hacer reflexionar un poquito, ¿sí? Y dice, hay dos formas de razonamiento, dice, dentro de la argumentación. El lógico racional, ¿ya? El lógico racional que convence y el emotivo afectivo que persuade, ¿de acuerdo? Entonces dice, la publicidad se sirve de ambos tipos de razonamiento. La publicidad, ojo, mira que acá tenemos una publicidad de la Coca-Cola. Dice, la publicidad se sirve de ambos tipos de razonamientos argumentativos, o sea, del lógico racional y el emotivo afectivo. Sin embargo,
muchas veces está asociado a los argumentos afectivos y emotivos, más que la racionalidad. ¿Estamos? Hay dos formas de razonamiento: el lógico racional, convencer, y el emotivo afectivo, persuadir. Pero dice que la publicidad se vale de ambos, pero el que más pesa, dice, el que muchas veces está asociado básicamente en relación a los argumentos, es el afectivo y emotivo, más que la racionalidad. ¿Estamos? Entonces, si dice, ambos perciben, ya, pues hoy ya me tomo una Coca-Cola. Mira, estoy prohibida de Coca-Cola. Ya me convenció. Pero si me ha convencido, y yo sé que no puedo tomar la Coca-Cola porque soy una persona, vamos a decir, no diabética y estoy prohibida, no puedo, pero por ahí digo, bueno, me tomo hoy, no creo que me pase nada, hace tiempo no tomo, pues, ¿no? Me voy a tomar un vaso. ¿Entra qué? El emotivo afectivo, o sea, te logró persuadir. Y dice el que prevalece, dice en el ser humano en estos últimos tiempos, es el emotivo afectivo, ¿ya? Ahora, por ahí nos dice, ¿no? Tengo de repente carteras en la casa, ¿sí? Toda mujer le gusta su cartera, los zapatos, ¿verdad? Pero ya los tengo. Yo salgo a comprar y digo, me gustó esto, me lo voy a llevar. Entonces, mira, entró a tallar los dos. Uno, el lógico racional, que estás de repente en ese momento tomando tu decisión si lo compras o no lo compras, ¿no? No, pero ya tengo muchas. Pero me lo llevo. Entró el emotivo afectivo, ¿sí? Pero si tú en ese proceso de lógico racional ya te convenció la cartera, te convenció el zapato, pero tú dices, no, hay otras prioridades, pues ahora lo dejo, será en otro momento. Te quedaste con el lógico racional. En ti no entró el emotivo afectivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice ahora? El más común de ellos es la asociación del producto a un valor. En otras palabras, a una representación deseable para el público. O sea, todos estos afiches, ¿ya? Dice, más que el valor, básicamente lo que te presenta ahí, es una representación deseable para el público. O sea, yo creo este afiche para hacer desear al público, que me compre, ¿sí? Para eso, ¿entiendes? Básicamente. Y mira lo que me dice acá. La publicidad tiene como objetivo preferencial crear demanda respecto a un determinado producto o servicio. Es el arte de enseñar al pueblo a desear cosas. La publicidad, está hablando de la publicidad, es el arte de enseñar al pueblo a desear cosas. Y hay un autor que lo plantea. Entonces, ¿con quién te quedas? Ahora, ¿qué vas a poner en práctica en esta vida diaria? ¿El lógico racional y el emotivo afectivo? Si utilizas los dos, obviamente, pues te logró convencer y te ha persuadido para que lo compres. Pero si tú te quedas en el lógico racional y priorizas ese gasto para otras cosas, obviamente estás con el lógico racional. O sea, no te logró persuadir. Te ha convencido, sí, que es bonito, que puede caer bien de repente con mi ropa, pero solamente me ha tratado de convencer, ¿no? Pero no ha logrado persuadir, porque en mí se desarrolló más el lógico racional. ¿Estamos? Entonces, mire, qué tan importante trabajar estos textos argumentativos, sobre todo en relación a lo que es a la publicidad y a la propaganda, ¿no? La propaganda, si bien es cierto, como todo está relacionado al cambio de actitud, ¿sí? Entonces acá nosotros trabajamos el lógico racional, convencer, pero ¿de qué manera ha logrado persuadir en mí para dejar de fumar? ¿Sí? ¿Logró persuadir o solamente se quedó en el lógico racional que fumar hace daño? Solamente quedó en mí que tomar bebida, una persona diabética o una gaseosa hace daño, pero sin embargo sigo tomando, sigo fumando. O sea, te ha logrado persuadir. ¿Entiendes? Cambio de actitud. Vamos, ¿cómo trabajamos ese aspecto? Debo cuidar mi ambiente, sí, lógico, racional, pero ¿sabes qué? Ahora estoy regando, estoy plantando árboles, trato de irme a mi parque a llevar un árbol y estoy que lo cuido. Ha logrado persuadir en ti.
¿Se dan cuenta? Entonces, eso nosotros tenemos que saber analizar. Y hay que enseñar a nuestros niños también a que analicen. ¿Quién es el que se llena de plata? La empresa. ¿Quién es el que se endeuda? Las personas, ¿no es cierto? Entonces hay que saber trabajar mucho esto en relación al que yo quiero, ¿no? El yo quiero persuade bastante estas publicidades. Muy bien. Entonces vamos a ir trabajando nosotros una sesión de aprendizaje. Para ello tenemos que saber también y recordar los procesos pedagógicos, ya que estos son recurrentes y se moviliza en todo el desarrollo de la sesión de aprendizaje, ¿no? No es que necesariamente se presenten estos procesos pedagógicos de una manera secuencial o lineal, ¿no? Vamos a ir trabajándole de acuerdo a las necesidades que se va presentando. Hablamos de 6 procesos pedagógicos, donde los saberes previos recojo en todo el proceso, acompaño siempre, evalúo constantemente, la motivación va a estar desde el inicio hasta el final, la problematización la planteo al inicio para que mi estudiante se crea ese interés, ese reto, ¿no? Y luego el propósito también lo presentamos al inicio. Nos vamos a trabajar una sesión para 5º grado en lo que es la producción de textos. Tenemos las capacidades, tenemos acá los desempeños, de las cuales yo voy a considerar las acciones que las he pintado, pero yo voy a trabajar el afiche argumentativo, ¿no? Adecua el afiche argumentativo. Ya me dice que voy a trabajar el afiche argumentativo con formato discontinuo. Igual voy a escribir un afiche argumentativo, voy a utilizar recursos gramaticales para dar sentido a mi afiche argumentativo y voy a evaluar de manera permanente mi afiche argumentativo. Entonces, yo tengo claro lo que voy a trabajar en esta sesión de aprendizaje para 5º grado. Entonces, trabajamos, siempre dice que trabajar lo que son las emociones, ¿no? Expresamos nuestras emociones usando la brújula. Soporte emocional. ¿Qué tiempo le voy a dar este soporte emocional que últimamente debemos trabajar y enfatizar en nuestros niños? ¿Para qué trabajo el soporte emocional? Para cortar a mis niños esa preocupación, esa tensión, o de repente esa gritada que le dio mamá en la mañana y el niño está molesto, enojado. Para eso trabajamos esta actividad de soporte emocional. ¿Qué hacemos? Presentamos una brújula a nuestros estudiantes y le decimos: al norte está la cara feliz, al sur está la cara triste, al este está la cara enojada y al oeste está la cara de susto. Entonces, volteamos las tarjetitas en una bolsita o en una cajita y hacemos a que un estudiante saque la tarjetita. Y cuando saca la tarjetita lo muestra. ¿Qué carita le salió? Ponte que le salió la carita feliz. Y le hacemos la pregunta, ¿no? Pegamos la alegría al norte y reflexionamos sobre la pregunta: ¿qué he logrado para sentirme feliz? A ver, ¿por qué estás feliz? ¿Qué has logrado? Ah, he logrado llegar temprano a la escuela. Ah, excelente. Y Martín, María, ¿tú qué has logrado? Por ahí vamos preguntando a 3, 4 niños. ¿Bien? Entonces salió para el norte la carita feliz. Seguimos invitando a los niños y salió la carita triste. Y luego le preguntamos, ¿no? Sobre la pregunta: ¿qué he perdido? ¿Por qué estás triste? ¿Qué has perdido? ¿Qué emoción representa? Tristeza. Entonces, ¿qué habrá perdido? ¿Por qué estará triste? ¿Alguien se sintió como este niño o esta carita? Sí, yo. ¿Por qué? Ah, porque mi mascotita se perdió. Yo me siento triste porque se perdió de repente mi color favorito. Yo me siento triste porque perdí de repente mi juguete, se rompió mi juguete. Son emociones, ¿no? Pero ahora sigues triste. ¿Y ahora cómo te sientes? Ah, me siento feliz, porque ya en ese momento lo encontré o me compraron otro, qué sé yo. Cambió la emoción. Luego pasamos a otro niño, sacó al este la carita que está enfadada y reflexionamos, ¿no? ¿Qué me afecta o me hace estar en una situación de riesgo? A ver, ¿por qué estás enfadado? ¿Algún momento has sentido esta emoción? ¿Cómo te has sentido? ¿No? Entonces pregunto a 2, 3 niños, ¿no? ¿Y será importante quedarme con esta emoción toda la vida? ¿Me ayudará? ¿Y qué emoción debería cambiar a este enfado? Ah, la alegría. Entonces, la alegría. Entonces, son estrategias que ustedes puedan ir manejando, cambiando, ¿ya? No es una camisa de fuerza que las presento acá. Sale la otra carita que queda y le pregunta:
¿Cuáles son nuestros miedos? ¿A qué no tienes miedo? ¿Cuándo tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿No? Y pregunto a 3, 4 niños. Entonces, mira, hacia el norte, entonces, ¿con qué carita vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar con la carita feliz. Ya saco de repente esta carita feliz de la brújula y lo pongo ahí al medio, ¿no? Entonces ya vamos a trabajar todos. ¿Ahí qué hice? Desconecté a mi estudiante de esa preocupación, de esa tensión. ¿Para qué? Para que se desvincule de toda esa preocupación y se centre en el aprendizaje que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces luego trabajamos, a los chicos les decimos, muy bien, ¿les gustó el juego? Sí, muy bien. Entonces les recuerdo que vamos a trabajar la carita feliz. Y como vamos a seguir trabajando la carita feliz, y todos estamos felices, vamos a jugar al casino argumentativo. A ver, vamos a ver, al grupo 1, vamos a ayudarle a sacar una tarjeta. A ver, grupo 1, saca la tarjeta. Y hacemos la pregunta al casino argumentativo. ¿Qué dice? Le doy la tarjeta al niño de 5º grado que ya lee. ¿Cuál es el factor de riesgo para contagiarse de parásitos de las mascotas? Ah, ¿de qué me está hablando? Parásito de las mascotas. ¿Cuál es el factor de riesgo para contagiarse de parásito de las mascotas? Ah, de repente comer con la mano sucia después de agarrar las mascotas, besar a la mascota, qué sé yo. Niño de 5º grado ya tiene más saberes, más conocimiento. El grupo 2, lea su tarjeta que le salió. ¿Solo los perros tienen parásitos? Entonces, si no, también tiene el gato, no, yo tengo en mi casa unos conejos, yo tengo en mi casa de repente la gallina, qué sé yo. Sale el grupo 3. ¿Por qué las mascotas deben tener su espacio? ¿No? Ah, porque tienen de repente parásitos, porque esos animales de alguna u otra manera son sucios, siempre están de repente andando en la calle. Y para eso de repente tenemos que limpiarlo, pero de todas maneras tienen parásitos, tienen de repente pulgas, ¿no? Por eso deben tener su espacio. Yo he visto que los perros tienen garrapata, qué sé yo. Pues va a venir muchas respuestas ahí. Sale el grupo número 4 y le preguntamos, ¿por qué debemos desparasitar a nuestras mascotas? Ah, porque es parte de nuestra familia, siempre hay que llevarlo al veterinario, qué sé yo. Porque si no nos pueda contagiar y luego podemos tener los parásitos de los perros, porque de repente nos vamos a enfermar, qué sé yo. Grupo 5. ¿Qué enfermedades podemos adquirir de las mascotas? Ah, me puede dar de repente infección intestinal, me puede dar de repente diarrea, me puede dar dolor de cabeza. Va a salir mucha respuesta. Recuerda que estamos solamente en la situación comunicativa, en lo que es el reto, de uno de los procesos pedagógicos. Estoy problematizando a los estudiantes. Luego que hemos terminado de leer esto, pasamos a que, muy bien chicos, hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir un afiche sobre las causas y consecuencias de tener parásitos en la niñez. Causas y consecuencias. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Vamos a ver por acá. Muy bien. Chicos, vamos a elaborar un afiche teniendo en cuenta su estructura. Ya saben, recuerda que hemos leído afiches, varios afiches. ¿Ya? Entonces, la estructura. ¿Qué tiene un afiche? Tiene eslogan, de repente tiene título, tiene imagen, tiene letra, tiene texto, que es. Menciona, en el afiche vas a mencionar las causas del problema de la parasitosis o de los parásitos. Vas a mencionar las consecuencias que afectan la salud de los parásitos. Y luego vas a escribir alternativas de solución. Pues todo ello debe tener tu afiche, porque vamos a escribir un afiche sobre causas y consecuencias. Causas y consecuencias, debe tener relación mi propósito con mis criterios. Luego planteamos nuestros acuerdos, que los niños son los que nos dictan, ¿verdad? Y nosotros escribimos en la pizarra. Ahora nos vamos a la parte, ya hice la parte, vamos al proceso de planificación. Muy bien, vamos a planificar nuestros textos, chicos. Y sacamos la pregunta. ¿Qué texto vamos a escribir? Un afiche, ¿verdad? Porque está dentro de mi propósito y de mis criterios. ¿Para qué lo vamos a escribir? Para difundir las causas y consecuencias de la parasitosis en el caso de niños.
¿Quiénes van a leer nuestro afiche? Nuestros compañeros de la escuela, padres de familia y otras personas de la comunidad. ¿Sobre qué escribirás? ¿Sobre qué escribirás? Sobre las causas y consecuencias que ocasionan los parásitos en los niños. Eso es lo que me pide también mi criterio y mi propósito. ¿Qué debemos tener en cuenta para escribir nuestro afiche? La estructura, ¿verdad? ¿Qué debemos tener en cuenta? Recordar las partes del afiche, título, eslogan, texto, imágenes, autor, ¿sí? Y la pregunta, ¿cuándo lo utilizaremos? En el momento de participar en nuestra marcha por los derechos de los niños. Entonces acá ya hice mi planificación. Pero luego de esta planificación, ya, de lo que hemos planteado con mis niños, recuerda que estoy planificando. ¿Qué voy a hacer a mis niños? Como ellos van a hacer un afiche, yo voy a tener que presentarle, ¿ya? Dentro de, hago toda una presentación y le digo, ¿cuáles son las características que tiene el afiche, niño? Antes de irnos a la textualización, ¿no? Tiene como propósito convencer, una de las características, ¿ya? Por lo tanto, debe ser llamativo, debe entenderse, debe tener un impacto visual, debe comunicar un mensaje, se debe, ¿no? De repente, tener en cuenta las imágenes, de acuerdo a lo que voy a trabajar. ¿Qué elementos debes considerar en el afiche para despertar el interés al público? Entonces presento, ¿sí? Algunos modelos de afiche. Mira los modelos de afiche, ¿no? Cómo se presenta, tiene imágenes, tiene textos en relación a cómo elaboramos el afiche, partes del afiche, los muestro. Ellos deben tener esta información. ¿Por qué? Porque yo tengo que recordarlos, no es que de frente le mando a que ellos elaboren. Es más, acá a mi estudiante le tengo que presentar, ¿ya? Información sobre lo que vamos a trabajar, sobre los parásitos. Tienen que leer presencia de parásitos intestinales en niños, ¿no? Favorece la anemia y la desnutrición crónica. Ya vamos, por causas y consecuencias. Recuerden que también por ahí había cuáles son esas enfermedades. Entonces yo le presento estos ejemplos, estos modelos, la información para que ellos puedan tener insumo para que se vayan a la parte de la textualización, ¿ya? Se requiere que las personas sepan sobre los parásitos que tienen y deben tener una idea, ¿sí? Cómo se podrían expresar de manera clara y breve. En este caso, ya mis estudiantes, teniendo claro, porque voy a tomar un tiempo para que ellos puedan leer, puedan sacar esas ideas, y acá ya nosotros, ¿qué título le pondrás a tu afiche? ¿Ya? Entonces recuerda que estamos todo, y ahora sí ya viene la parte, ya tuvo el insumo, ya ha leído, ha sabido sobre las enfermedades que ocasionan los parásitos. Entonces, chicos, ¿qué título le vas a poner a tu afiche? La pregunta. Y ya los niños tienen que empezar ya a sacar el título, ¿no? Imaginémonos que por ahí el niño sacó un título. ¿Sabías que los parásitos se pueden prevenir? ¿No? Entonces ahí ya al menos el niño avanzó con el título. Y todos los niños van a sacar distintos títulos. O sea, si lo estás trabajando por equipo, va a sacar un título. Luego le vamos a ir ayudando, ¿sí? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿Cuál es el problema, chicos? Entonces, acá, parásitos en la niñez. Ese es el problema. Entonces, yo para trabajar causas y consecuencias, ¿sí? Porque acá me dice que voy a trabajar cuáles son las causas y consecuencias de tener parásitos en la niñez. Entonces, el niño no me va a entender como causas y consecuencias a pesar que está en quinto de primaria. Hay que trabajarle el por qué. ¿Y qué ocurre? ¿Sí? ¿Qué ocurre en relación a las causas? ¿Y por qué ocurre en relación a las consecuencias? ¿Ya? Entonces tengo el problema, ¿ya? Parásitos en la niñez. ¿Cuáles son? ¿No? ¿Por qué los niños tienen parásitos? ¿Por qué? Entonces, el por qué tienen parásitos, como ellos han leído, han investigado en la información anterior, dice, por consumo de alimentos contaminados con el parásito, por no lavarse las manos, por caminar descalzo,
llevar objetos a la boca y comer tierra, jugar en espacios contaminados, consumir lechugas frescas, espinacas sin el lavado adecuado. Si una persona tiene parásitos, puede contagiar a su familia. ¿De dónde sacó toda esta información? De lo que yo anteriormente he trabajado en la parte de la planificación. ¿Qué ocurre? Mira, chicos, ¿por qué los niños tienen parásitos? ¿Por qué? Estoy trabajando causas. La otra pregunta, ¿qué ocurre ahora con todo ello? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué ocurre cuando los niños tienen parásitos? Entonces acá las consecuencias. Disminución del apetito, pérdida de hierro, proteínas, ¿no? Proteínas y sangre bajo de peso, aparición de cuadros de anemia, bajo de rendimiento escolar, dolor de barriga, falta de sueño, rechinamiento de los dientes, enfermedades diarreicas agudas y desnutrición. Todo esto yo he trabajado incluso de manera general con mis niños, porque estoy trabajando una producción de textos, no discontinuo, y estoy trabajando causas y consecuencias. Y para ello debemos trabajar por qué ocurre parásitos o por qué los niños tienen parásitos, qué ocurre cuando los niños tienen parásitos. Entonces, esos términos va a ayudar a mi estudiante a sacar causas y consecuencias en relación al problema. Entonces ya hemos armado todo el proceso acá. Puedo presentar esta estructura en blanco para mi estudiante. Una ayuda, una plantilla, ¿verdad? En la plantilla ya le digo al estudiante, mira, recuerda que tienes un título, considérame dibujos, imágenes, escríbeme el eslogan, ponme la información y datos del emisor. Para eso le voy a decir, recuerda, vámonos a los criterios. ¿Qué te dice? Que elabores un afiche, ¿verdad? ¿Ya? Que tengas en cuenta la estructura. Tiene la estructura. ¿Qué más te ha pedido? Ah, que me consideres causas y consecuencias, ¿no? Y cómo prevenirlas. O sea, hay tres cosas que tienen que evidenciarse acá. Las causas, las consecuencias y cómo prevenir, porque eso dice los criterios y también tiene que responder. Pero eso no deja que el estudiante debe tener en cuenta la estructura de la ficha, ¿sí? Porque dentro de la planificación dice, ¿qué debo tener en cuenta? ¿No? Dice la estructura, que tenga el título, que tenga imágenes, ¿no? Título, eslogan, dice, imágenes, que tenga el texto y que tenga el autor, ¿sí? Entonces, dentro del texto está pues la información que va a ir. Ya como el equipo había sacado el título, copiamos el título acá. ¿Sabías que la parasitosis se puede prevenir? El título que ha considerado. Ahora, dentro de los dibujos, el niño ya va a ver qué dibujo pegar, qué dibujo ubicar. Para ello también de repente le hemos llevado imágenes nosotros en la planificación para que ellos consideren uno de ellos. Y por acá consideró de repente el estudiante acá los parásitos más comunes, así llegan a nosotros, ha puesto una imagen relacionado al tipo. ¿Cuál es el eslogan? Cuidado con la parasitosis, ¿no? O sea, el eslogan te dice alto a la parasitosis, también te pueden poner. O chao a la parasitosis. Entonces, o chao a los parásitos. Entonces, el eslogan es algo irrelevante que llama incluso la atención al lector. Luego vamos a sacar las causas dentro de la información. ¿Cuáles son las causas? Como hemos trabajado una estrategia que les he enseñado el por qué y qué ocurre, los niños pueden extraer información para traer a su afiche y organizarlo, ¿no? Causas, las consecuencias, y luego también nos hablaba la forma de prevenir. ¿Cómo vamos a prevenir? ¿No? Entonces acá está cómo debemos prevenir, ¿no? Tomar agua hervida, lavar los alimentos, cocer bien los alimentos, lavarnos las manos, ¿no? Lavar los inodoros. Entonces ya me está dando cómo prevenir. Y por último viene el dato del autor. Entonces es la forma como nosotros debemos trabajar esta producción de textos en nuestros estudiantes. Y de esta manera vamos a ayudar, ¿sí? A los niños. Hay que dotarle de información, hay que brindarle información, hay que construir con ellos, no dejarles solo, porque si no, nunca terminan de construir el texto. Y poco a poco se van a ir familiarizando, poco a poco se van a ir familiarizando y la próxima cuando trabajan en una producción de texto y dentro de la planificación has hecho tu cuadro y tú le brindas información sobre el tema,
ellos ya van a poder extraer, porque lo que hemos trabajado ahora, para él le va a quedar como un saber previo, ¿sí? Y la próxima va a trabajar teniendo en cuenta ese saber previo que tú le has enseñado. Y luego vamos a ir trabajando la revisión, ¿sí? Los criterios son los mismos criterios que presenté a un inicio. Elaboré la ficha teniendo en cuenta su estructura, ¿no? Lo logré. Mencioné las causas del problema de la parasitosis, mencioné las consecuencias, escribí las alternativas de solución y esto es el afiche que nosotros vamos a revisar. Hay causas, hay consecuencias, hay alternativas de solución y también tiene la estructura del afiche. Ya estamos en la revisión. ¿Y qué pasaría si no hay causas ni consecuencias? Entonces acá yo tendría que poner con el estudiante, ¿no? ¿Cómo puedo mejorarlo? Leer nuevamente el documento que se le ha presentado anteriormente para que puedan extraer, ¿no? Las causas y las consecuencias. Entonces podemos ir retroalimentando ahí. Y dentro de la metacognición, ¿qué aprendimos hoy sobre el afiche? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué dificultades se nos ha presentado? ¿Sí? Y esto es la forma como trabajamos una producción de textos. Bien, si hubiese alguna pregunta, estimadas maestras, encantada de resolverlo. A ver, les escucho. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó clara? Por favor, me escriben en el chat o abren el micro que dice la maestra Carmen, la maestra Edith, la maestra Nancy, la maestra Rosa, Lisette, María Vargas, Clara Galán, Flor Martínez, Zoraida. A ver, ¿estamos maestras? ¿Habrá alguna pregunta, maestras? Lo escriben en el chat. Maestra Rosa, le escucho. Carmen Rosa. ¿Tienen audio o no pueden hablar? A ver, quiero verificar si están con audio. Sí, pueden hablar, pueden abrir su micro. Maestra Lisette, te escucho. Maestra Flor, ningunas. Todo ha quedado claro entonces. Estamos en la sala, maestras, maestros. ¿Han firmado su asistencia? ¿Han colocado su asistencia? Sí, profesor. Ok, ¿alguna pregunta, maestra María Vargas? ¿Les quedó claro? Está claro, profesora, muy motivador su exposición. Ok, muy bien. Bien, por acá también tengo un mensaje de la maestra. Sí, claro, profesora, gracias, excelente, muy bien. Muy bien, maestra, muchas gracias. Maestra Analí, ¿se encuentra en la sala? Muy bien, muchísimas gracias, maestras. Nos vemos la próxima clase, por favor, el día jueves, porque estaba programado, creo, para el día 27, lo vamos a hacer el día 26 a la misma hora, ¿ya? El día 26, por favor, lo vamos a hacer a la misma hora, cae jueves, creo. Muy bien, maestras, muchas gracias. Ha sido un gusto trabajar con ustedes y nos vemos la próxima clase el día 26, ¿ya? Igual en el mismo horario, a las 7:30 de la noche. Ok, profesora, muchas gracias. Ok, maestra María, muchas Gracias, gracias. maestra. Buenas noches. Ok, maestra Clara, buenas noches, buenas noches.